Chavales, ya tenemos el primer fichaje del Real Madrid. Fran García, nuevo jugador del Real Madrid. Analizamos en el vídeo qué puede aportar. Arrancamos. ¿Qué pasa, mi gente? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Efectivamente, ya es formal, oficial. Fran García ha sido anunciado por parte del Real Madrid como nuevo jugador para reflotar, mejorar una posición absolutamente que estaba en modo negligente la temporada pasada y donde Ferland Mendy ni compareció prácticamente, donde Camavinga tuvo que jugar con Nacho ahí por momentos, en fin, un auténtico caos que viene a arreglar, al menos en parte, este Fran García, que es un jugador, desde luego, ya muy conocido por cualquiera que siga la Liga Española, y es un futbolista que ha hecho una magnífica temporada en el conjunto franjirrojo, en el Rayo Vallecano. Creo que nos va a aportar muchas cosas. Cabe ver cuál va a ser su rol y su espacio, dependiendo de otras variables que ya en el verano se irán confirmando. Pero a día de hoy, y teniendo en cuenta la situación física de Mendy, que no parece que mejore precisamente, Fran García vendría como posible lateral izquierdo titular del Real Madrid. Firma por 4 temporadas y es un jugador que creo que aporta cosas distintas a Ferland Mendy, que creo que está muy bien. Lateral izquierdo ofensivo, con un muy buen pie, un auténtico pulmón, uno de los jugadores con más recorrido de la Liga Española. Sus kilómetros, así a nivel estadístico, lo testan, lo confirman, y es un futbolista que al final encaja como cupo, canterano, y es un jugador que llega a línea de fondo, con potencia, con buenos goles esta temporada. Ha marcado algunos goles interesantes. De hecho, al Barça en Vallecas le marcó uno de mucho valor. Al Atlético de Madrid creo que también le marcó un auténtico golazo. Creo que es un jugador que está en ese momento de crecimiento muy pero que muy bueno, y era una opción win-win de manual, canterano, conoce la casa, jugador en crecimiento, súper joven, 22 años, creo que era un momento ideal para hacerse con los servicios de Fran García. De hecho, en invierno creo que ya lo teníamos que haber incorporado en ese momento donde se veía que Mendy ni estaba ni se le esperaba, ¿no? Así que esperemos mucho de Fran García. 4 años, ha firmado, nuevo jugador del Real Madrid. Y el tema de su rol a expensas de qué pasa con Mendy, que en principio tiene contrato y va a continuar, pero a expensas también del nombre de Alphonso Davies, que empieza a tener cierto renombre vinculado al Real Madrid. Una operación que sería muy complicada. Por todo ello habrá que ver el rol. A día de hoy, tal y como está la cosa, vendría como titular del Real Madrid. Sería el lateral izquierdo titular con este Mendy actual y ya con Camavinga, obviamente, teniendo que jugar en su plaza y en su sitio. Veremos cómo termina este asunto. Déjame tu comentario. ¿Qué opinas de Fran García? Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.